Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. A Él la gloria. A Él la alabanza. Él está con nosotros aquí. Él es la persona más importante aquí en este lugar. Aleluya. Por eso le adoramos. Aleluya. Asiento, por favor. Yo voy a pedir que me ayuden, por favor, y coloquen allí el segundo libro de Samuel, capítulo 18. Vamos a leer el verso 33, un solo texto. El capítulo 18 del segundo libro de Samuel, el verso 33. Por ahí está puesto. Usaremos este texto como un marco referencial para poder hablar acerca del corazón paternal de Dios, el corazón amoroso de Dios. ¿Qué dice? Leamos juntos. Entonces el rey se turbó, se refiere al rey David, y subió a la sala de la puerta y lloró. ¿Por qué lloró David? Yendo decía: hijo mío, Absalón, hijo mío. Hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Aleluya. Hablar acerca del corazón paternal de Dios. Qué bueno es poder ayudarnos con esta experiencia que tuvo el rey David. Fue David quien pronunció estas palabras en uno de sus momentos más difíciles que tuvo que enfrentar en su vida. David enfrentó diversas dificultades, momentos problemáticos en su vida. Quienes han estudiado la historia de David concordarán conmigo que así fue. Como nosotros también en la vida enfrentamos diversos momentos, algunos gratos y otros no tanto. Pero David enfrentó momentos complicados. Pero yo creo que de todas las experiencias tristes que vivió este rey, esta fue la más difícil. Cuando le trajeron la noticia de que su hijo Absalón había sido muerto. Cuando le traen la noticia al rey y le dicen: tu hijo ha muerto, él lloró amargamente y expresó estas palabras que están aquí: Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me hubiera dado la posibilidad de haber muerto yo en lugar tuyo? Absalón, hijo mío. Se notan en estas palabras el dolor profundo de un padre que acaba de perder a uno de sus hijos. David deja en estas palabras entrever su corazón paternal. David, aquel a quien Dios llamó de las ovejas del campo para ser rey. El dulce cantor de Israel es llamado. Gran parte de los salmos que tenemos en la Biblia fueron escritos por él. El dulce cantor de Israel. Y hay una frase que la Biblia menciona para señalar el tipo de persona que era David. El hombre conforme al corazón de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre conforme al corazón de Dios llora cuando sabe que su hijo ha muerto.
Yo no sé qué concepto o opinión tiene usted acerca de Dios. Pero hay mucha gente que tiene un concepto equivocado de quién es Dios. Para algunos, Dios simplemente no existe. Lo han sacado de su ecuación. Dios no existe. Para otros, Dios es un ser impersonal, ausente de nuestra realidad, que no se preocupa de nosotros. Y así hay diferentes opiniones que las personas tienen con relación a quién es Dios. Pero yo quiero decirles en esta tarde, mis amigos, que Dios para nosotros quiere revelársenos como nuestro Padre. Como nuestro Padre. Dios, por sobre todas las cosas, es nuestro Padre. Y cuando algunos por ahí dicen, yo creo que Dios se olvidó de mí, yo creo que Dios está ausente de la realidad que vivo, no es así. Dios, antes que naciéramos, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Aleluya. ¿No considera interesante esto? Antes que naciéramos, nos puso nombre. El nombre que usted tiene, el nombre que yo llevo, no es una casualidad. Dios ha permitido que nos llamen así como nos colocaron. Y Dios nos conoce de tal manera que Él sabe exactamente lo que estamos pasando en todos los momentos de nuestra vida. Desde que nacimos hasta que llegamos al final del camino que tenemos que recorrer aquí en la tierra, para el Señor, todo es conocido. Él lo conoce. Y Él no está ausente, lejos, sino está más cerca de lo que creemos o nos imaginamos. Muchas veces, como el viento invisible. Sí, pero ahí está Dios, tan cerca de nosotros, que si tan solo le dirigiéramos la palabra, Él está ahí como el mejor Padre, como el mejor Padre. Aleluya, aleluya. Por eso les dije al principio que diéramos gracias al papá. Porque lindo es poder, cuando uno, bueno, mis hijos ya están grandes, pero recuerdo cuando eran pequeños y venían y decían, papá, te amo. Que cómo hinchábamos el pecho. ¿Eh? Los que son papá ahora y tienen hijos pequeños, que cómo se sienten cuando viene el pequeño y dice, te amo, papá. Se siente bien. Aleluya. Dios también quiere que nosotros podamos decirle, papá, te amo. Hacerlo cercano, porque Él quiere hacerse cercano a nosotros. Pero sigamos con la historia de David y Absalón. Absalón se levantó contra su padre. Se levantó contra su padre. Se gestó en él el germen, la semilla de la rebelión. Se rebeló contra su papá. ¿Se imagina la actitud de un hijo? Rebelándose contra toda la autoridad de su padre. Y entonces la Biblia dice que estuvo por 4 años yéndose todos los días a las puertas de la ciudad, se sentaba allí y le decía cuánta gente pasaba, oh, si yo fuera el rey, si yo fuese el rey, le solucionaría todos los problemas que ustedes tienen. Mi papá no les hace justicia, mi papá ya está viejo. Yo quisiera ser el rey de ustedes. Y comenzó
a gestar una revolución. Comenzó a juntar alrededor de sí aliados, un ejército. La Biblia muestra algunas características de Absalón y dice que era un joven muy inteligente, un buen político, un buen guerrero, tenía una buena estampa, era un personaje muy hermoso. ¿Sí? No había otro como él, imagínense cómo era. Una cabellera larga que cuando le cortaban el pelo, el peso de su cabello eran 2 kilos. Y como tenía estas características de liderazgo y todo esto que le estoy narrando, entonces se creyó grande y entró en su corazón el orgullo, la soberbia. Y entonces se rebela contra su papá y se marcha a pelear con él. Toma a sus mujeres, las mujeres del rey, como suyas para humillar a su padre. ¿Y David qué hace? ¿Cómo cree usted que estaba el corazón de David? ¿Cómo se siente un padre cuando es traicionado por su propio hijo? Como para pensarlo, ¿verdad? Huye, David, deja la ciudad de Jerusalén y se va al campo, se huye y se dice que allí, cuando él estaba en esta condición de prófugo, dejando Jerusalén, fue que escribió el Salmo 55, este precioso cántico donde David dice: oh, ¿quién me diere tener alas como una paloma? Yo huiría, me iría al desierto y allí descansaría, moriría. Estoy hastiado de todo esto que se ha venido sobre mí. No era para menos. Si su hijo está haciendo un complot para quitarle el reino, su propia sangre, no era para menos que el rey saliera y pudiera cantar este salmo y decir: quisiera irme lejos y olvidarme de toda esta situación. ¿Cuántos padres hay así hoy día? Que no han querido obedecer a sus progenitores, los consejos, las directrices, nada de esto. Han querido tomar su propio camino. Y hoy día están sufriendo. Y el padre, la madre sufren. Así estaba David. ¿No le parece conocida la historia, mis amigos? ¿No cree usted que hay una tremenda similitud en este caso con lo que los hombres hemos hecho contra nuestro Creador? La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza y lo colocó ahí en el huerto con un propósito. De tener una gran familia. Ese era el proyecto eterno de Dios, tener una gran familia. Tener seres con quienes Él pudiera tener comunión íntima. De hecho, antes de que el hombre se rebelara, Dios conversaba con Adán en el huerto como quien habla con un amigo. Había una estrecha relación. Dios hablaba, Adán respondía, escuchaba, había un diálogo. El salmista David en uno de sus salmos dijo: le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste debajo de sus pies, refiriéndose al hombre. Lo has hecho poco menor que los dioses, dice una traducción por ahí. Dios lo creó. ¿Sabe lo que dice Dios a través del profeta Isaías? Crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Parece que la historia de David y su hijo Absalón
es la misma que ocurrió con el hombre y su creador, con Papá Dios. Porque el hombre, a quien Dios creó para que pudiera disfrutar de esa comunión rica, íntima con Él, también se creyó grande. Y también el germen de la rebelión se apoderó de su corazón. Y levantó su puño contra Dios. Dios le había dicho: de todo árbol del huerto tú puedes comer, más del árbol que está ahí al medio de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el momento que lo hagas vas a morir. Porque Dios no quería tener robots, quería tener hijos que se sujetaran a Él en obediencia natural. Le dio libre albedrío. Pero el hombre en esta situación se fue contra su creador y pecó. Queridos, el pecado es rebelarse contra Dios. Eso es pecado. Pecado. Y lo que nosotros hoy día vemos en esta sociedad tan conflictiva son los resultados de ese árbol de la rebelión. Vemos tantas cosas negativas en el mundo. Suicidios, homicidios, asaltos, crímenes, guerras, hambre, desigualdad social, y podemos seguir enumerando. Divorcios, separaciones, violaciones, etcétera. Vivimos en medio de un mundo convulsionado, lleno de problemas. ¿Y saben cuál es el origen? Porque el hombre se rebeló contra su padre, Dios, y Dios lo dejó. Pero siguiendo la historia de Absalón, ¿sabe usted que Absalón cosechó los frutos de su equivocación, de su rebeldía, de su rebelión? Porque la historia dice, muy interesante esto, como para que ustedes lleguen a casa y busquen y lean todo esto que les estoy narrando, que mientras el ejército de Absalón huía de los guerreros de David, el mulo donde iba montado Absalón pasó por debajo de un árbol frondoso. Y como ya les dije, tenía una cabellera tremenda, pasa por abajo y queda su pelo enganchado de las ramas. El asno, la cabalgadura sigue y él quedó colgando del árbol. Y viene detrás de él uno de los soldados de David y clava 3 puñaladas en su corazón y le da muerte. Triste final para el hijo del rey. Así es. ¿Y qué de nosotros? Les dije que Dios le dijo a Adán, a nuestros primeros padres, a Eva: el día que ustedes coman de este árbol van a morir. Y muerte es separación. Se van a separar de mí. Y de hecho fueron separados. La paga del pecado, la paga de la rebelión es la muerte. La muerte. Y la Biblia dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así también entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pecaron. Por eso les decía que hoy el hombre
La sociedad, nosotros, estamos sufriendo las consecuencias de la rebelión contra Dios. Separados de Dios. Por eso muchos no creen en Él, otros le ven como un Dios lejano, otros como un Dios que está ausente de sus problemas, etc. ¿Por qué? Porque estamos separados de Él a causa del pecado. El hombre está separado de Dios por causa de sus pecados. Pero la historia sigue. Volvamos nuevamente a Absalón. A pesar de todo lo que había hecho, de su rebelión y de todo lo que les conté al principio contra su padre, David, el hombre conforme al corazón de Dios, seguía amando a su hijo, amándole hasta el final. Le amó hasta el final. Qué tremendo, ¿eh? Cuando tal vez podría alguien decir, yo no quiero más, le cierro las puertas a mi hijo. Yo escuché hace algún tiempo de un papá. No nos habíamos visto y le pregunto por su familia y por sus hijas. Tenía 2 hijas. Y entonces me dice, ¿cómo están sus hijas? Me dijo, yo tengo solo una hija. No, pero ¿cómo? Yo sabía que usted tenía 2 hijas. Tengo una hija, me dice. Porque el día cuando supe el camino que tomó una, para mí murió. Me hizo estremecer. Y yo le dije, ¿por qué? Y él me contó la historia. Y cuando el padre supo el camino que su hija había tomado, para él, su hija murió ese día. Yo le dije, qué distinto es usted la actitud que tomó con la actitud de Dios. Porque Dios, aunque le hemos fallado 1000 veces, ¿quién no le ha fallado a Dios? Pero Él sigue amándonos. De la misma manera como el padre aquel que esperaba que volviera su hijo a la casa, el hijo pródigo, que había malgastado toda la herencia que le había entregado, pero él lo esperaba. Y cuando llegó, harapiento, sucio, con hambre, destruido, el papá salió y lo abrazó y lo recibió y dijo, hagamos fiesta, porque mi hijo amado estaba muerto, pero ha vivido. Y celebró. El Señor dice que habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, porque por más pecadores que seamos, el amor de Dios nunca nos dejará. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Por eso, aunque en nuestro bagaje aquí en la tierra muchas veces hemos tenido que pasar por el fuego, las llamas no nos han quemado y en otras hemos tenido que pasar por los ríos, pero las aguas no nos han anegado, porque la gracia de Dios nos ha acompañado siempre, porque somos sus criaturas, aquellos que Él creó a su imagen y a su semejanza, y tenemos para Él un valor enorme. De manera que si aquí en esta noche hay alguien que cree que Dios no le ama, o que nadie le ama, que nadie le comprende, que nadie puede ayudarle a llevar su carga, o tal vez ustedes que me escuchan a través de las redes sociales puedan estar pensando que tal vez el suicidio es la solución porque se encuentran solos en la vida, predicador que está aquí en esta hora le quiere decir, Dios
Dios te ama, a pesar de que hayas descendido hasta lo más bajo y tu vida esté hecho trizas. De eso Dios te quiere levantar y formar de ti un hombre, una mujer, en el cual Él pueda depositar la excelencia de su poder. Porque te ama, te ama, te ama. Por eso es que David, cuando escuchó que su hijo había muerto, se fue a la sala y lloró amargamente. Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me hubiera dado que muriese yo en lugar tuyo, Absalón, hijo mío? Porque lo amaba, amaba a su hijo. Nació en él el deseo de sustituirlo en la muerte, ofrecerse él. ¿Cuántos padres hoy día no estarán diciendo: hubiera preferido yo estar en la cárcel donde está hoy mi hijo? Hubiera preferido yo estar allí en esa condición en la que está mi hijo, porque el corazón de un padre se duele frente a las dificultades horribles que suelen pasar los hijos por rebelión. David no podía hacerlo. Anhelaba, soñaba, pedía: ojalá quien me hubiera podido dar esa posibilidad de morir por mi hijo. No podía. Pero Dios, nuestro Padre, sí lo pudo hacer. Cuando Él nos vio que estábamos destinados a una condenación eterna, Él ofreció a su Hijo unigénito para que pudiera venir a la tierra, tomar nuestra naturaleza humana y en esa naturaleza clavarla en la cruz del Gólgota, sustituyéndote a ti y a mí en la muerte. Sí, por eso el Evangelio dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay mayor amor que este, dijo Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego agregó: ustedes son mis amigos, porque Jesús tomó el lugar que tú y yo merecíamos. Nosotros merecíamos la muerte por nuestros pecados. Jesús no, porque Él fue santo, santo y santo, pero Él se hizo pecado por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así es el gran amor de Dios por nosotros. Cuando esa noche de la pasión bofeteaban el rostro del Maestro, cuando le azotaron y saltaba la sangre de su cuerpo, cuando le coronaron de espina y por esas llagas corría la sangre del Maestro, cuando iba con la cruz a cuesta hacia el Gólgota y lo clavaron entre el cielo y la tierra, entre dos ladrones que morían por sus rebeliones, por sus fechorías. El Maestro estaba allí muriendo por nosotros, porque Dios no solo deseó morir para salvarnos, sino que lo hizo. El profeta Isaías había escrito muchos años antes: sí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Aleluya, aleluya, el pecado de todos nosotros. Y el apóstol Pablo escribió diciendo:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Y cuando Jesús exclamó en la cruz, consumado es, esa palabra, consumado es, quiso decir, eso está. Está todo listo. ¿Y sabe lo que ocurrió? Ocurrió una cosa extraordinaria. Cuando Jesús muere, esa imposibilidad que tenía el hombre de poder acercarse a Dios, porque el Dios Santo era imposible que pudiera tener comunión con un hombre pecador, ahora sí se puede. Es el Señor, a través de su muerte en la cruz, Él tendió un puente de comunión para que ahora todo aquel que quiere pueda venir y tener comunión con Dios. ¡Aleluya! Porque Él pagó el precio de nuestros pecados. ¡Aleluya! Pagó el precio. Alabado sea Dios. Nuestro Padre sí supo reemplazarnos, sustituirnos en la cruz. ¿Y ahora qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? No importa la situación por la que usted está pasando. Usted le dice, papá, ayúdame. Y el papá está más cerca de lo que usted cree. Aleluya. Por eso, en la Biblia, Dios nos dice, con amor eterno te he amado. Aleluya. Con lazos de amor te atrae. Sí. Aleluya. Él nos atrae con lazos de amor porque es un Padre. Aleluya. Y el hecho de que estemos aquí en esta reunión no es una casualidad. Que alguien le haya invitado aquí no es una casualidad. Que estemos saliendo a través de las redes sociales con esta reunión no es una casualidad. Es porque Dios en su amor tenía todo esto preparado para que usted pueda tener un encuentro con su Padre. Sí. No hay pecado que Él no perdone. Nosotros podemos, sí, decir nunca más, este no es mi hijo, ya murió. Dios no, Él no es como nosotros. Hijo, te recibo, te limpio, te perdono, te restauro. Aleluya, te salvo. Esto es lo que Dios quiere hacer con más de alguno en esta noche. Lo hizo conmigo cuando yo era un adolescente, ¿sí? Lejos de mi papá, ¿sí? Pero escuché de Él. Y vine pidiéndole perdón y Él me dice, hasta el día de hoy, hijo. Y yo le digo, papá, cada mañana, papá, aleluya. Porque tengo una relación tan estrecha con Él. Es lo mismo que Dios quiere tener contigo. Una relación estrecha. Aleluya. Incline su rostro, por favor. Aleluya. Aleluya. Dios, tú nos amas con un amor entrañable. Sí, Señor. Y nos amas tal cual somos. Y deseas perdonarnos, limpiarnos, restaurarnos. Deseas que volvamos a tener una comunión íntima contigo. Esta es la noche, Señor, en la que más de algún amigo que ha sido invitado o amiga que ha sido invitada aquí a este salón pueda recibir tu amor, sí, tu misericordia. Mi hijo eres tú, dice el Señor. Mi hijo eres tú. Aleluya. ¿Habrá alguien aquí en esta reunión que quiera decirle al papá, papá, ayúdame, papá, perdóname, papá, quiero volver a tener comunión contigo? ¿Habrá alguien aquí que quiera decirle a Dios, papá, ayúdame? Es que yo quiero orar por usted. Quiero orar por usted. Si hay alguien aquí de las personas que han sido invitadas
quieren tener comunión con su Padre, hagan conmigo esta oración, por favor. ¿Ya? Les pido que ustedes se unan conmigo en esta oración. Puede ser un joven, una señorita, una señora, un caballero, no importa que haya venido aquí por primera vez, no importa. No importa que usted nunca haya frecuentado una congregación cristiana, no importa. Dios en esta hora se revela a usted como su Padre. Y le está diciendo, hijo, yo quiero darte un abrazo en esta noche. Quiero que desde ahora mantengamos una comunión íntima. Aleluya. Si hay alguien aquí, aleluya, amén. Gracias por levantar su mano. Pero yo quiero pedir, yo sé que hay otras personas más, de manera que yo voy a pedir que usted haga conmigo esta oración. Haga esta oración conmigo, ¿ya? Haga esta oración conmigo, porque esta es una oportunidad preciosa que Dios nos da. Hoy los brazos de papá están abiertos para recibirnos. Basta que usted diga, ayúdame, ayúdame. ¿Quiere orar conmigo? Hágalo. Por favor, usted ahí con su rostro inclinado, abra su boca y diga conmigo, Padre nuestro. Repita conmigo con confianza, Padre nuestro, que estás en los cielos. Te doy muchas gracias porque has permitido que llegue hasta este lugar y pueda escuchar acerca de tu amor hacia mi vida. Yo creía, Padre, que tú te habías olvidado de mí, que estaba solo aquí en esta tierra. Pero hoy me doy cuenta que tú estás aquí a mi lado y que quieres perdonarme, limpiarme, darle una nueva perspectiva a mi vida y quieres que caminemos juntos de aquí en adelante. Te doy gracias, Padre, por el sacrificio que Cristo hizo por mí. Diga, gracias por el sacrificio que Cristo hizo por mí. Porque a través de Él, yo soy salvo. Gracias, Padre. Aleluya, aleluya. Amén.